Feliz año nuevo, hermanos, 2025. Feliz año 2025. Ese es el título del sermón de hoy. Y solamente va a estar compuesto por tres puntos. Confiando en nuestras propias fuerzas. Considerando que lo que hagamos con nuestras fuerzas son tan valiosas como pensamos, comparadas con lo que hizo Cristo por ti y por mí. Y el tercer punto, feliz año nuevo, feliz nueva vida en Cristo y avanzar hacia la meta. Hoy tendremos como estudio, por aquí lo tengo, Filipenses 3, del versículo 1 al 21. Me gustaría que alguien me lo diga, si lo puedes poner tú en la pantalla, Elisa, porque no está en la diapositiva. Filipenses 3. Mientras que la Elisa va poniendo... ¿Lo tienes tú, Filipenses 3? Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor del conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas de Él mismo. Gracias, hermana. Vamos a orar, hermanos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amados hermanos, feliz año 2025, feliz año nuevo. Dejamos atrás el año 2024, un año lleno de expectativas, tal vez para algunos lleno de expectativas, lleno de emociones, ¿verdad? Para algunos de repente de emociones encontradas, expectativas cumplidas o por cumplir, que terminaron sin realizarse o que lo dejaron a medias, ¿verdad? Que pueden haber dejado a medias, en ocasiones expectativas que de repente te han llevado al fracaso, expectativas que te han llevado al fracaso. Algunos depositaron su fe en que les tocaría la lotería del gordo y lo único que ganaron fue levantarse al día siguiente y volver a trabajar, como yo. Yo a seguir trabajando como siempre. Esto demuestra que para muchos nuestra fe, nuestra esperanza está puesta o está enfocada en expectativas, en cosas equivocadas, cosas mezcladas entre lo espiritual y lo del mundo. Y sobre todo en el mundo que termina atrayéndonos, ¿verdad? Termina atrayéndonos. Empieza un nuevo año, el 2025. Y como seres humanos que aprendemos de nuestros errores, volvemos a cometer los mismos errores año tras año. Pero este año decimos, en nuestro corazón, en nuestra mente, decimos, no, este año será diferente. El año 2025 se abren sus puertas y será diferente. Así que voy a hacer mi lista de promesas y resoluciones, ¿verdad? Una lista de promesas y resoluciones. Termino corriendo la buena carrera en el 2024, voy a empezar la nueva carrera en el 2025, haciendo mis promesas y haciendo mis resoluciones, a pesar de que me hayan llevado al fracaso algunos, a pesar que algunos no hayan terminado de cumplirlas, o ninguna, o verdad que las dejé a medias. Pero ¿qué son las resoluciones? Porque todas las iglesias evangélicas hablan de promesas y resoluciones, pero no hablan de la promesa que es Cristo. Y tampoco hablan de las resoluciones, ¿verdad? Esa lista que Dios ha creado por medio de talentos y dones, sino una lista de vanidades. Una lista de vanidades. La RAI dice acción y efecto de resolver o resolverse, cosa que se decide, decisión, acuerdo, conclusión o determinación para hacer algo, ¿verdad? Lo que tú quieras hacer para hacer algo. También es propósito, ¿verdad? Empezamos un año de propósito, predican, ¿verdad? Empezamos un año de propósito. Esto es ánimo o intención de hacer o de no hacer algo y objeto de pretender conseguir, ¿verdad? Estas palabras las escuchamos en todas las iglesias, propósitos, resoluciones y promesas. Queridos hermanos, ¿cuál es tu lista de resoluciones? ¿Cuáles son tus propósitos para este año 2025? ¿Qué has preparado? ¿Qué has preparado? Pues déjame decirte que la práctica de hacer resoluciones en año nuevo se remonta a más de 3.000 años en la antigua Babilonia. Hay algo en el inicio del nuevo año que nos hace pensar, ¿verdad?, en un nuevo comienzo. Hay algo que nos hace pensar que empezaremos una nueva etapa. Y en realidad, del día 31 de diciembre al día 1 de enero, no pasa nada. No pasa nada y lo único que has conseguido es sumar unos cuantos kilos. Unos cuantos kilos hemos sumado. Pero nada místico, porque es lo que buscamos, ¿verdad? Que sucedan cosas de las cuales bajo esa experiencia yo pueda confirmar, ¿verdad?, que mis resoluciones, resoluciones y promesas, ¿verdad?, están en lo correcto, están en buen camino, bajo esas experiencias místicas, porque Dios me está confirmando bajo esas, ¿verdad?, esa expectativa mística, Dios me está confirmando que ese propósito es correcto, que esas resoluciones son correctas y voy por el buen camino.
pero nada místico ocurre a medianoche del 31 de diciembre, ¿verdad? Al 1 de enero. La Biblia no habla en favor, pero tampoco habla en contra del concepto del Año Nuevo. Sin embargo, si un cristiano desea hacer una resolución de Año Nuevo, debe hacerse la pregunta: ¿qué clase de resolución debería yo o tú o cualquiera hacer? ¿Qué clase de resolución deberíamos hacer? Como vemos, esta práctica no es ajena para los de fuera del mundo, porque los que están en el mundo también hacen sus propósitos, resoluciones y promesas de Año Nuevo. Tanto de un lado como en el otro hacemos planes, tanto los cristianos, los creyentes, como la gente que está en el mundo. Hacemos nuestros planes, nuestras metas para cumplir durante todo este nuevo año, ¿verdad? ¿Qué metas te has propuesto cumplir este año 2025? ¿Qué metas te has propuesto? ¿Acabar las que empezaste en el 2024 y lo dejaste a media? Eso ya no sería una meta, ¿verdad? ¿Empezar una nueva? Este año voy a leer 30 libros, 100 libros. Es más, ya los tienes preparados, tanto sus títulos, ¿verdad? Cada uno de sus títulos ya lo tienes preparado y todo para empezar a leer este año. Yo me he puesto a leer la patrística, un libro por año en la patrística. Y este año ya tengo pedido otro libro más de la patrística, de los padres apostólicos. Es bueno, ¿verdad? Empezar con un propósito de leer otro libro más de tantos, que es la patrística. Este año voy a bajar 15 kilos, que no bajé el año pasado. Este año voy a realizar 3 viajes en el continente europeo, ¿verdad? Después de 10 años con Elisa salimos. Tardamos 10 años para salir. Así que nos faltan 9 años o 8 para salir otra vez. Y si fuera así o así, este año voy a dejar de fumar, este año voy a dejar de alcoholizarme, porque cometí muchos errores de borracho. Y los políticos nos engañan que borrachos y solos o borrachas y solas llegan a casa sin que les pase nada. O como dice la canción de esta famosa: si no me acuerdo no pasó, aunque haya pasado. Si no me acuerdo en mi borrachera, en mi drogadicción, es porque no pasó. Haya pasado lo que haya pasado, no pasó, ¿verdad? Y como soy sabio, sabía que este año va a ser diferente, no volveré a cometer los mismos errores. Dejaré las drogas. O este año ganaré mucho más dinero, me esforzaré en mi trabajo más, haré más horas de trabajo y ganaré mucho más dinero y pasaré por encima de quien tenga que pasar. Trabajaré muchas más horas aunque mi compañero deje de trabajar. Dedicaré más esfuerzo a mi familia. Eso es bueno, ¿verdad? Dejaré más esfuerzo a mi familia, etc. Muchos cristianos determinan orar más este año. Otros determinan leer más la Biblia. Todos los días ir a la iglesia, ¿verdad? Aunque antes ibas regularmente, ahora te comprometes ir más días, pero cuando termine el año sigues yendo regularmente y faltando. Este año haré caso a mi llamado. ¿Cuál es tu llamado? Haré caso a mi llamado. Este año reforzaré el ministerio que está cojeando, ¿verdad? Reforzaré este ministerio. Crearemos mucho más ministerios. Queremos salir a evangelizar. Está bueno. Debemos ganar más almas para Cristo. Otras iglesias dirán, debemos ganar más almas para la iglesia, ¿verdad? No para Cristo, sino para llenar las sillas. Estos son objetivos fantásticos. Sin embargo, estas resoluciones fallan tanto en lo espiritual porque sus motivaciones no son verdaderas en este año nuevo. Fallan tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Tener la determinación para comenzar o terminar cierta actividad no tiene ningún valor. Tu deseo de empezar o terminar, al fin y al cabo, no tiene ningún valor. A menos que tengas una verdadera motivación para hacer o dejar de hacer esa actividad. Por ejemplo,
¿Por qué quieres leer la Biblia todos los días? ¿Cuál es tu motivación para leer la Biblia todos los días? ¿Porque tu pastor lo hace? ¿Porque tu hermano lo hace? ¿Porque hablamos sobre la Biblia en un sermón y te motivaste y arrancaste con Génesis 1 y lo dejaste? ¿Es para honrar a Dios, para crecer espiritualmente, o porque escuchaste que es bueno hacerlo y como es bueno hacerlo, lo hago? ¿O por qué quieres bajar de peso este año? ¿Es por tu salud? ¿Es por tu esposa? ¿Es por tu trabajo? ¿Es porque te están motivando fuera del matrimonio? ¿Por qué quieres bajar de peso y ser más guapo o más guapa? ¿Es para honrar a Dios con tu cuerpo? ¿Es por vanidad? ¿O es para honrarte a ti mismo con tu salud? Entonces, ¿qué clase de resolución de año nuevo debería ser un cristiano? Miguel Núñez dice, lamentablemente, la humanidad está llena de buenos deseos y de poco esfuerzo. ¿Ves que tus deseos no sirven de nada si no hay esfuerzo? Los buenos deseos nos revelan muchas veces que la mayoría conoce la verdad. La falta de esfuerzo nos deja ver que muchos no están dispuestos a pagar el precio para que la verdad se haga realidad en su vida. Resoluciones hechas a carrera, sin una correcta meditación, usualmente no se convierten en realidad. Y resoluciones hechas contando puramente con el esfuerzo humano no pasan de ser solamente buenos deseos. Buenas resoluciones usualmente son el producto de una buena reflexión, y cuando esa reflexión pasa a ser una convicción, entonces vemos cómo frecuentemente la vida de esa persona es cambiada. Necesitamos personas de mayor reflexión acerca de la realidad que estamos viviendo. Aún Sócrates, el gran filósofo griego, sin conocer al Dios de la Biblia, llegó a decir esta gran verdad: una vida sin autorreflexión no vale la pena vivirla. Nosotros, los que conocemos que somos hechura suya, del único Dios verdadero, tenemos mayores y mejores razones para pensar de esa manera. Si Dios me creó, debió haberlo hecho para un propósito en particular. ¿Has reflexionado sobre eso? ¿Te has preguntado seriamente cuál es el propósito en tu vida? ¿O cuál es tu propósito en la vida? Parece buena pinta, ¿verdad? Hacer resoluciones, tiene buena pinta. ¿Hay algún peligro en esto? Sí, hay peligros en estas resoluciones. Los peligros de establecer propósitos en año nuevo. Planear no es malo, hermanos, planear no es malo en sí mismo. Pero nuestro corazón engañoso por causa del pecado puede convertirlo eso en pecado. Esas resoluciones pueden convertirlo en pecado. Estos son solo 3 de los peligros a lo largo que debemos estar atentos cuando pensamos en lo que deseamos alcanzar este año nuevo. El peligro del orgullo. El peligro del orgullo. Algunas personas, al crear y cumplir propósitos, es algo que provoca un sentimiento de superioridad sobre otras personas con un orgullo pecaminoso en su corazón. Yo he alcanzado estos propósitos, los cuales mi hermano, mi primo, mis padres no han alcanzado, mi amigo no han alcanzado, yo sí lo he alcanzado. Orgullo. Es fácil de ver todas las mejoras que hemos hecho en nuestra vida y menospreciar a los que no son tan exitosos o productivos como nosotros. Cuando la productividad se vuelve una herramienta para juzgar a otros, no estamos siendo productivos de una manera que le agrade a Dios. Otro peligro es perder la vista en lo esencial. A menudo las metas que nos proponemos incluyen ciertas cosas que, aunque son buenas, son menos importantes a la luz de nuestra cosmovisión. La lectura, por ejemplo.
Es importante la lectura. Sin embargo, leer cierta cantidad de libros cada año no debe ser tu fin principal. De hecho, si tu lectura de libros secuestra todo tiempo de tu lectura bíblica, te has perdido en un asunto secundario. Puedes leer 100 libros, 200 libros, pero no has leído la Biblia, te has perdido en lo secundario. Aunque la meta nos ayuda a enfocarnos a crecer en áreas de debilidad, a veces no podemos enfocar tanto en estas debilidades que perdemos qué es lo primordial: la palabra de Dios. También podemos caer en el peligro de depender de nuestra propia voluntad. Otro gran peligro es creer que todo cambio en nuestra vida depende únicamente de nuestro esfuerzo. Yo corro esa carrera y cumplo esos propósitos, esas promesas que estoy haciéndome, esas resoluciones que voy cumpliendo, y son bajo mi propio y único esfuerzo. Cuando empezamos a ver ciertos logros en nuestra vida, nos damos cuenta de la fuerza de voluntad humana que puede lograr cosas, que puede empujar y lograr muchas cosas. Sin embargo, la voluntad humana no tiene una capacidad total. No somos soberanos. Solo Dios es soberano. Hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar. Podemos hacer mucho ejercicio. Este año termino corriendo y empiezo corriendo. Y aún así, enfermarnos. Podemos controlar todas nuestras finanzas al milímetro y aún así perder nuestro trabajo o pasar por una crisis económica. Todos nuestros planes y nuestras metas se sujetan a la voluntad de Dios y su plan es perfecto para nuestra vida. En la situación, como lo hablábamos la semana pasada, en el valle que te encuentres, en la aflicción que te encuentres, el plan de Dios es perfecto. Lo que podemos tener por seguro es que Dios hará todo en este 2025 para que nos conformemos más a la imagen de Dios, de Cristo. Incluso si no cumplimos esos propósitos. Pero la voluntad de Dios es que cada día te conformes a la imagen de Cristo. Para eso vino, para eso nos salvó. Para conformarnos más y más a la imagen de Cristo. Y todo esto bajo la voluntad de Dios, no tu propia voluntad. Estos y muchos más otros peligros podemos encontrar en el camino de cumplir nuestras propias resoluciones, nuestros propios proyectos, nuestro propio propósito con nuestras propias promesas en este año 2025. Y como cristianos debemos estar alertas a estos peligros, ser sabios a estos peligros. Y tenemos algunas sugerencias para no caer en estos peligros. Por ejemplo, pídele al Señor sabiduría. Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y les será dada. Pide sabiduría. Y esto en relación a que las resoluciones, si hubiera alguna, ¿qué quiere Dios que tú hagas? Sé sabio. Me he hecho esta resolución. ¿Quiere Dios que la haga? ¿Y para qué sirve para Dios? ¿Para qué sirve para su reino? Voy a estudiar derecho. ¿Me sirve algo a mí para avanzar en el reino de Dios? ¿Para yo utilizarlo en el reino de Dios? Pide sabiduría para saber cómo alcanzar los objetivos que Dios te indique. Confía en que Dios te da la fuerza para ayudarte en esos propósitos. Encuentra a alguien a quien rendirle cuenta. Siempre hablamos de un mentor en la iglesia, ¿verdad? Buscarse un mentor, un anciano, un diácono, a quien pueda rendir cuentas, que te ayude y te motive.
No te desanimes con fracasos ocasionales en el camino, sino permite que estos te motiven mucho más. No te envanezcas si lo logras, sino que da gloria a Dios, como en el Salmo 37, del 5 al 6, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. No te envanezcas en tus logros. Pon atención en esto que dice Miguel Núñez de Hechos 13:36. Nos dice que David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Tú necesitas encontrar ese mismo propósito que el salmista y rey David buscó, pero un propósito en Dios, en lo que Dios quería que él haga, un propósito para su propia generación. Tú necesitas encontrar ese propósito, pedírselo a Dios, porque tu sentido de gozo depende de que lleves a cabo el propósito para el cual Dios te ha creado. Ser médico, ser un gran pintor, ¿verdad, Noah? ¿Te gusta la pintura? Ser un gran pintor. O cualquier otra cosa. No constituye solo eso tu propósito en la vida. Estas cosas son los instrumentos por los cuales Dios pudiera llevar a cabo su propósito en ti. Ser médico, ser pintor, ser abogado, es parte del propósito que tiene Dios en ti. Pero ese no es el fin. Recordemos que el fin es ser a la imagen de Cristo cada día. Nuestro propósito y nuestra voluntad están sujetas al propósito y la voluntad de Dios. Nuestro propósito y nuestra voluntad están sujetas a los propósitos y a la voluntad de Dios. El Catecismo Menor de Westminster, la pregunta número 1, dice: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? La finalidad, dice la respuesta, principal del hombre es glorificar a Dios, como dice 1 Corintios 10:31, y disfrutar de Él para siempre, como dice el Salmo 73. Podemos hacer las resoluciones que querramos, podemos querer llegar a los propósitos que nos hemos marcado en este año, y pondremos toda nuestra fuerza, toda nuestra voluntad para hacer que esto sea beneficioso. Sí, todo esto no es para glorificar a Dios en tu vida y a los que te rodean, es un falso propósito. Es un falso propósito, una falsa convicción. Tus propósitos, tus resoluciones, tus promesas van a glorificar a Dios y a los que te rodean, tu familia, tu iglesia, tu trabajo. Independientemente de cuál sea el propósito que tiene Dios para tu vida, la palabra revela uno que es universal para cada uno de sus hijos. Pedro nos dice en su primera carta, en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. ¿Escuchan los que están a tu alrededor acerca de tus virtudes a través de ti? ¿Pueden ellos ver esas virtudes reflejadas en tu persona? ¿O las personas que están a tu alrededor menos inclinadas a creer en Dios siguen tu forma de vida? ¿Están viendo tu forma de vida? Si no nos hacemos este tipo de preguntas, siempre terminaremos concluyendo que estamos bien, aunque no lo estemos. Proclamar
sus virtudes o reflejar requiere conocer a nuestro Dios íntimamente, no por misticismo, no porque tiemblas, no porque caes al suelo, no porque empiezas a hablar con Dios y escuchas voces. No, eso no es conocer a Dios íntimamente. No, conocer a Dios es por medio de la palabra y de la oración y la comunión de los hermanos. De tal manera que su conocimiento en su palabra nos vaya transformando cada día. Y conocerle de esa manera requiere tiempo, requiere mucho tiempo, meditación, oración en su palabra. Lees su palabra a diario. Si no tocas la Biblia, no serás transformado. Dios no va a estar contigo en tus propósitos, en tus resoluciones, en tus promesas, porque si no buscas de Dios, Él no va a estar contigo. Buscas a Dios en su palabra, estás en comunión con Dios en su palabra, empieza con un versículo. No empieces con un libro, con un capítulo, empieza un día, mañana, con un versículo y medita. Y si estás leyendo la palabra, que seguro que sí, estás aprendiendo las verdades en su palabra, estás rumiando, comiendo y masticando su palabra, lo estás llevando a la práctica, revelando su palabra de nuestro Dios en tu vida. Eso es la virtud. La RAE dice que la virtud es una actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Virtud, nos dice Pedro. ¿Cuál es tu virtud? ¿Cuál es esa fuerza que causa, verdad, o produce esos esfuerzos? ¿Dónde encontramos esas virtudes de las cuales nos habla Pedro? En Gálatas 5, 22 al 26. Ya lo hemos estudiado en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio, que sería el dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo, hermanos, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí en la cruz. Ya que vivimos por el Espíritu, no buscando cosas místicas. Aquí no dice nada de misticismo en Gálatas. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos a otros. Esas son las virtudes que Dios tiene preparado para nosotros. No como me decían hace poco. No, tú tienes que entrar en tu cuarto y buscar la llenura del Espíritu Santo y conversar con Dios y comenzar a alucinar y caer al suelo. Porque me dicen que yo, como subí Primera de Reyes, que Dios no estaba en el viento, que Jehová no estaba en el terremoto, Jehová no estaba, que caiga fuego del cielo y Jehová no estaba ahí, sino en un viento apacible, ¿no? Dios delicado y apacible, y ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. No estaba en el fuego que caía, ni en el terremoto, ni en el viento, dice Primera de Reyes, sino Dios es cálido, ¿verdad? Tranquilo. Estas son las virtudes, sin buscar nada místico: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control, dominio propio. Sin buscar nada místico, más que las virtudes que tiene Dios preparados en su palabra y las cuales nosotros debemos reconocer y practicar cada día. Hacer resoluciones. Hermano, la Biblia no te lo prohíbe, pero tampoco te lo exige. Lo dejamos para que tú escojas hacerlos o no, sabiendo que esos propósitos deben mostrar las virtudes que Dios te ha dado y que deben estar sujetas a la voluntad de Dios, y que tu sí sea sí y cumplas esas metas. Es mejor que hagas
una sola promesa, una sola resolución en tu lista, pero que las cumplas. Que la cumplas. Y no lo dejes a media, que tú sí sea así. No te llenes de cosas. Escoge bien tu propósito, como por ejemplo llevar a Cristo a tu familia. Qué importante. Que no estaba en la lista de algunos si nos escuchan por las redes. Llevar a Cristo a tu familia. Comenzar a leer la versión de la Biblia. Una Biblia que exalte a Cristo. No como el Nuevo Mundo, por si acaso. Una Biblia que exalte a Cristo. Este año seré una buena hija. Seré un buen hijo. Primero para Dios y luego para mis padres. Sacaré buenas notas. Pero sobre todo trataré de ser aprobado en Dios. Trataré de ser aprobado para Dios en todos mis actos y conductas. Hincaré mis rodillas en una mayor comunión con Dios en oraciones más profundas y válidas, sin buscar misticismos, sino obedeciendo su palabra. Y por supuesto este año haré un viaje familiar, si Dios lo permite y según tu economía lo permita. Según tu economía, ¿quién no quiere viajar? Yo me encantaría ir y viajar. Pero cada vez que entro en internet encuentro todo caro y se me van las ganas. Se me van las ganas, pero sería bueno viajar. Dios quiere que viajes, ¿verdad? Por algo ha permitido que sean aviones y cosas. Como parejas. Como mi pareja, como mi esposo, como mi esposa. Hablaremos cómo avanzar en la relación o en el núcleo familiar, donde tendré que ceder en algunas cosas. Maridos, hay que ceder. Esposas, hay que ceder en algunas cosas. Pero en otras cosas me mantendré firme, como en el Evangelio. Me mantendré firme en el Evangelio. Me mantendré firme en las cosas de Dios. Pero en otras cosas que no afectan mi vida espiritual o el Evangelio, cederé. Cederé y pondré la lavadora más seguido. No te quejarás. Pondré la lavadora más seguido. Lavaré los platos más seguido. Separaré un día a la semana para agradar a mi esposa y a mis hijos. Y ese día de la semana será intocable, será innegociable. Hasta el punto de apagar el móvil. Porque ese día es solamente y exclusivamente para mi familia. Pero así como puedo separar un día para la familia, separaré un día para mi otra familia, que es la iglesia, los hermanos de la iglesia. El domingo, día del Señor, separaré mi domingo innegociable para adorar a mi Señor, para venir a la iglesia a guardar su día, para congregarme con la familia en Cristo los domingos y para celebrar el día del Señor en familia. Cariño, voy a darte un día exclusivo todas las semanas, pero tú también guardarás conmigo un día a la semana, los domingos, exclusivamente para agradar al Señor. Y puede que trabajes ese domingo, como yo, algunos domingos trabajo, pero no debe ser la regla general, ¿verdad? No debe ser la regla general. Tratemos de venir los domingos. Hermanos, debemos hacer estas listas según la voluntad, como linaje y pueblo escogido de Dios. Y ahora acompáñame al texto que veremos rápidamente. Esto va a ser muy rápido, Filipenses 3, porque tiene que ver con estos propósitos, con estas resoluciones, con estas promesas. Tiene que ver con eso. Versículo 3 dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Pase lo que pase, aunque no cumplas resoluciones, aunque no cumplas las promesas, aunque no cumplas los propósitos, alégrate en el Señor. Nunca me canse de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. ¿Cuántos de nosotros terminamos este año con gozo por todo lo que Dios ha hecho en tu vida este año? ¿Cuántos empiezan este nuevo año con perspectivas, esperanzas de lo que Dios tiene preparado para tu vida?
¿Cuántos empiezan el año no solo pensando en lo que Dios va a hacer en tu vida, sino que vas a trabajar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, de avanzar su reino, de predicar el evangelio? Amados hermanos, pase lo que pase este año nuevo, alegrémonos en el Señor. Alegrémonos en el Señor. No sabemos qué Dios nos tiene preparado, qué victorias y qué fracasos o aflicciones. Alegrémonos en el Señor. No sé qué pueda pasar, victorias o aflicciones, pero alegrémonos, hermanos, llenémonos de gozo en nuestro corazón. Pase lo que pase, hermanos míos, pase lo que pase, son los designios del Señor. Son los designios del Señor. Y son siempre para bien, a pesar de nuestra perspectiva, a pesar de nuestra cosmovisión, a pesar de nuestra mente limitada, humana, pecadora, perezosa, contraria a la palabra. Bástate de mi gracia, dice Dios. Bástate de mi gracia, dice el Señor. Y solo te ha pedido eso. Bástate de mi gracia. ¿Es por ello que debemos confiar en nuestras fuerzas? No, debemos confiar en la fuerza del Señor, en su voluntad. Él es Dios todopoderoso que gobierna con poder tu vida. Y esto me lleva a mi primer punto, confiando en nuestras propias fuerzas. Confiando en nuestras propias fuerzas. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos perros. Ponle nombre, ¿quiénes son? Sabemos que esos eran los falsos maestros, ¿verdad? Ponle tu nombre a lo que está pasando en tu vida, no es una persona, no puede ser necesariamente una persona, puede ser un momento desagradable que estás pasando en tu vida, ¿verdad? Una aflicción. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben cuidarse para ser salvos. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositemos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Versículo 4. Aunque si alguno pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo la tengo aún más, dice Pablo. Versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Cumplió la ley. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Yo no lo soy. Pablo sí lo era. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Madre mía. Ni los sumos sacerdotes que han pasado por antes que él y después que él. ¿Verdad? Verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía hasta incluso llegar a matar. Era tan fanático, dice Pablo, que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Amados hermanos, yo sé que muchas veces caemos a diario o en el diario vivir por querer hacer las cosas por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias fuerzas. Caemos en eso. Somos humanos. Somos cristianos y somos humanos y caemos en que todo lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Cada vez que tenemos o pasamos por una situación que se nos atraviesa, intentamos solucionarlo lo antes posible. Antes que la solución se nos escape de las manos. Antes que la solución se nos escape de las manos. Esto sería solucionarlo por nuestras propias fuerzas. ¿Acaso alguien más va a solucionar tus problemas? ¿Acaso alguien más va a solucionar tus problemas? Nadie. Todos están inmersos en sus propios problemas, en sus propias aflicciones. ¿Pero qué nos quiere decir el texto? En que no confíes en tus propios esfuerzos. Esto es primero guiados por el Espíritu Santo. No confíes en tus esfuerzos, sé guiado por el Espíritu Santo. Los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Los que somos cristianos, ¿quiénes son los adoradores? Los que somos cristianos.
los que somos transformados, los que somos regenerados, los que no actuamos a la ligera, los que no actuamos por impulso. Nos detenemos, paramos, hacemos un stop y lo primero que hacemos es arrodillarnos a nuestro Dios y presentamos el problema a Dios y empezamos a orar por sabiduría, por inteligencia, para actuar sabiamente en la resolución de este problema. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Dios supo solucionar el problema del ser humano. Aunque se dirigían directamente estos seres humanos al infierno, se dirigían al infierno, ¿cómo no sabrá solucionar tu problema? Si Dios solucionó el problema de sus hijos, ¿cómo no sabrá solucionar el problema a pesar que no te guste cómo debes proceder? Porque de repente tú quieres comprarte algo y el Señor te está diciendo, no te lo compres, no te lo compres, te vas a endeudar, te vas a endeudar, no te vayas de paseo con un crédito, te vas a endeudar, ¿verdad? De repente no nos gusta el proceder de Dios. Imagínate que tienes una deuda económica, la solución no es robar un banco para pagar toda la deuda. Tampoco sería ir a un prestamista para acrecentar esa deuda. La solución es trabajar y comenzar a tener una disciplina económica, recordando que eres una nueva criatura que empieza con una nueva vida de obediencia, obedeciendo las normas, las leyes y empezando una nueva vida en Cristo. No depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos. El mundo te dará muchas soluciones para resolver tus problemas, pero realmente las soluciones las acrecentará. Es ahí donde la comunión con Dios, en oración, en sabiduría, en paz, en paciencia, en medio de la tormenta, de la aflicción, amados hermanos, las tormentas no duran para siempre, las aflicciones no duran para siempre, sale el sol, y mejor aún si estás de la mano de Dios. Claro, Pablo no nos da una larga lista de cómo era antes a venir a los pies de Cristo. ¿Cómo eras tú antes de venir a los pies de Cristo? ¿Confiando en lo que el mundo te da? Pero ahora que estás en Cristo, ¿cómo eres? Administra los dones y talentos que te ha dado Dios. Has venido a los pies de Cristo. Ahora dejas atrás todo este año 2024 con tus caídas y tus victorias. ¿Estás preparado para seguir en esta lucha diaria, tanto en la vida como en la guerra de este mundo y en lo espiritual? Pablo creía que todo lo que hacía antes era valioso. Tal vez tú creas que todo lo que tú has hecho en este año pasado sea muy valioso, y tal vez lo sea, pero empieza un nuevo año. Y esto me llega al segundo punto, considerando que lo que hagamos con nuestras fuerzas son tan valiosas como pensamos, comprados con lo que hizo Cristo por ti y por mí. ¿Lo comparamos? Versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Te das cuenta? Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo comparo con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Versículo 9. Y llegás a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. 10. Quiero conocer a Cristo, experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una o de otra manera la resurrección de los muertos. Empezamos este año con varias expectativas y muchas metas, muchos propósitos.
una lista enorme con nuestras resoluciones que podemos o no cumplir. Pero Pablo nos enseña que antes que toda esta lista, empecemos este año con la mirada puesta primero en Cristo. Primero en Cristo. El 7 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, tus resoluciones, tus promesas, tus propósitos, todo lo que has hecho, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho por mí. Así es, todo lo demás no vale para nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por amor a Él lo he desechado todo. Este 2025, llegar a ser como Cristo. Primero Cristo, de arranque, primero Cristo. Antes de empezar a hacer todos mis planes, primero Cristo. No solo primero Cristo, sino que todo lo que haga a partir de ahora, todo lo que haga, mis planes estarán unidos a Cristo. Todo. Pastor, ¿cómo hago eso? Hermanos, que todo lo que hagas este año sea primero glorificar a Dios, exaltar a Cristo, para que tu vida sea bendecida. Amado hermano, no empieces a agobiarte porque el Espíritu Santo te guiará por este camino en todo este año nuevo. Amigo que nos visitas o que tú tienes a tus padres, a tus esposos, a tus parejas creyentes, pero tú no lo eres. Es mi deseo que conozcas a Cristo en tu vida y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Versículo 10, quiero conocer a Cristo. Esa es la meta, ¿verdad? De la gente que está fuera, de los no creyentes, conocer a Cristo. Quiero yo que esa gente llegue a conocer a Cristo, que ellos experimenten el gran poder que los puede levantar de la muerte. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Quiero que esa gente participe de la muerte de Cristo, que puedan experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos en Cristo Jesús y vengan a la vida. Quiero que seas llevado a los pies de Cristo, si aún no has venido a los pies de Cristo. Que este año nuevo empieces un año nuevo en Cristo, transformado en una nueva criatura, que conozcas a Cristo, que experimentes ese gran poder transformador, este mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, dándole vida y dándote vida nueva a ti, amiga, amigo, niño, que me escuchas, que me visitas, que nos visitas. Deja de confiar en tus fuerzas, deja de confiar en tus fuerzas que no te han llevado a nada bueno. Es más, tus fuerzas te han llevado a sentirte decepcionado o decepcionada una y otra vez. Eso puede cambiar el día que vengas a los pies de Cristo. Ese día tendrás libertad y verás la luz. Ese día dejarás de sentirte agobiado, oprimida, destruida sin avanzar. Serás libre y podrás respirar, porque ya no serán tus fuerzas una y otra vez que te hicieron tropezar. No, ahora serán las fuerzas y la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien te guía día a día en tu andar diario. Si tomaras esa decisión de venir a los pies de Cristo, te deseo mi tercer punto, feliz año nuevo. Una feliz nueva vida en Cristo y avanzar a la meta. Nos queda camino, avanzar a la meta. Versículo 12. No quiero decir que ya lo haya logrado estas cosas ni que yo haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro, ese debe ser tu meta, me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, ya lo vimos la semana pasada, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que hago por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios
nos llama por medio de Cristo Jesús. Jesús te está llamando en el final de la meta. Que todos los que son, versículo 15, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios los hará entender. Versículo 16, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. El pastor Pablo, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo dentro de la iglesia. Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Versículo 21, y tomará nuestro débil cuerpo mortal y la transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas sus cosas bajo su dominio. Hermanos, somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo, estamos unidos a Cristo y por eso seguimos adelante cada día a la meta, perfeccionándonos espiritualmente cada día, dejando lo natural, ¿verdad?, pecaminoso, transformándonos en Cristo. Cada día avanzamos en esa perfección con Cristo, nuestro perfecto y único modelo. Único modelo. Mira lo que dice Pablo. Me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada lo que tengo por delante. Y así avanzo y avanzo y avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Esa es tu meta 2025. Amados, olvidar el pasado de tu antiguo hombre, pero también todo lo que haya pasado en este año viejo. Todo lo que hayas hecho, olvídate, porque cosas nuevas van a venir en este año nuevo. Tal vez vivamos aflicciones, pero las atajaremos, las sobrellevaremos con sabiduría, porque Dios está contigo, Dios está con nosotros. ¿Está tu mirada fija en la meta? ¿Está tu cabeza alzada, mirando hacia la meta, adelante? ¿Tus problemas han hecho que camines cabizbajo? ¿Que camines con la cabeza abajo? Hermano, en Cristo Jesús alzarás la mirada hacia la meta, como si fuera una carrera de obstáculos. Comenzarás a saltar cada una de ellas con gozo en Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios les ha dado la oportunidad. Dios les ha dado la bendición de empezar este año nuevo con nuevas oportunidades. Desde cero, aprovéchalo con sabiduría y aprende de tus errores. No caigas, no pises de nuevo el mismo palito. Hermano, avanza hasta el final de tu carrera y recibirás ese premio celestial del cual nos llama por medio de Cristo Jesús. En fe, que hemos alcanzado ahora a correr en esta carrera de fe hasta llegar a la meta. Y ya termino. Para terminar, hermanos, recordemos que nosotros somos ciudadanos del cielo. No te olvides de eso cuando estés en el mundo. Eres un ciudadano del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese, nuestro Señor y Salvador. Ya no perteneces a este mundo y sus placeres y aflicciones. Ahora le perteneces a Dios. Eres hijo de Dios y ciudadano del reino. Con la esperanza que Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará a un cuerpo glorioso, igual que Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Amados hermanos,
Si no caminaste lo suficientemente cerca de Dios durante este año 2024, digo esto por lo que Pablo dice en 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor en el Espíritu. Nota cómo se supone que ocurre esta transformación, cómo ocurre la transformación en tu vida. Yo soy transformado, voz pasiva. Dios hace eso mismo. No haces tú nada, es Dios transformando tu vida. Pero a ti te toca, o a mí me toca, jugar el rol activo. ¿Y cuál es ese rol activo? Porque si el pasivo es que Dios transforma tu vida, ¿cuál es ese rol activo? Contemplar como un espejo la gloria del Señor y dale gloria a Dios. ¿Y por qué le das gloria a Dios? Porque ha transformado tu vida. Ha transformado tu vida. La contemplación de esa gloria debe ir cambiándome cada día. Moisés pasó 40 días en comunión con Dios y su rostro fue transformado completamente hasta el punto que muchos no podían verle, contemplarle. La gloria de Dios reflejándose en Moisés apunta a Cristo como reflejo y la misma imagen de Dios, en la cual nosotros debemos llegar a esa misma imagen. Esa es la meta 2025. Si quieres ser transformado, necesitas contemplar la gloria del Hijo revelada en su palabra, en su palabra. Cuando hagas eso, con frecuencia verás que irás cambiando paulatinamente de gloria en gloria, de una forma que tú no la notarás, pero todo el mundo que está a tu alrededor se percatará que no eres la misma persona. Nadie ha estado en la presencia de Dios por un tiempo suficiente sin experimentar estos cambios transformadores. Dios es un ser tan extraordinario, que no nos imaginamos a nadie pasar el tiempo con Él y seguir siendo la misma persona que antes era. No. Cuando te expones al sol por tiempo suficiente, tu piel cambia. Cuando te expones al Hijo por tiempo suficiente, tu corazón cambia. A Dios sea toda la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.